Bueno, chicos. Eh, bueno, ahora sí, damos inicio a la clase. Buenas tardes a todos y todas. Eh, bueno, ya Buenas tardes. 9 personitas a la Buenas clase tardes. de hoy. Bueno, chicos, les cuento que tuvimos una sesión, una reunión con la coordinadora, con la línea. Entonces, frente al tema pues el tema de asistencia, nos pidieron que por favor reforzáramos que debían asistir a las clases, que por favor cumplieran pues con el tema de los cuestionarios. Actualmente está el cuestionario que les había mencionado en la semana pasada que íbamos a iniciar, para que si hay alguno que no lo haya realizado, yo les invito a que estén constantemente en revisión de su plataforma. Lo que está en la plataforma y lo que ustedes pueden ver, es diferente a lo que yo puedo ver. Entonces, lo que está en la plataforma y lo que está habilitado es lo que se les permite realizar, ¿sí? Entonces, para que desarrollen el cuestionario de la vez pasada, no es nada difícil. Vuelvo a insistirles, son cosas que vimos en la clase, entonces no hay ningún lío. Yo sé que no les va a ir mal por ese lado. Importante que ustedes asistan a estas clases, que cualquier duda, inquietud administrativa, eh, por ejemplo, hoy una compañera me tocó trasladarle la pregunta a la coordinadora, la cual no me ha dado respuesta frente al tema, es frente a lo de los seminarios. Entonces, que ustedes deben inscribirse a un seminario, solo a uno de los que están en la lista, y tengo entendido que eso ya está incluido dentro de su plan de pagos de lo del técnico. Entonces, para que lo hagan, no sé cuándo inician finalmente, que fue lo que ustedes estaban como preguntando. Pero entonces, para que lo tengan presente y se puedan inscribir a esos seminarios. Frente al código de lo del curso del sistema de gestión, mira, acá está. Entonces, desde el 20 de mayo se inició el proceso de inscripción para seminarios. Ustedes deben haber escogido el seminario. Solo podrán iniciar aquellos estudiantes que se encuentren al día con sus cuotas mensuales. Eso es totalmente claro, y dice que los seminarios o diplomados se desarrollan en plataforma educativa de manera autónoma, ¿sí? Cuando dicen autónoma, es claro que nadie les va a decir, sino que ustedes deben ingresar y buscar el material, y empezar a documentarse. Ahí está el link, y está el link para diligenciar la información. Entonces, no es que... Y está la lista también de lo que es los seminarios que se están dando. ¿Listo? Y están los contactos a los que ustedes pueden llamar en también cualquier duda e inquietud. ¿Listo? Recuerden el link. Ahora también se habló, no sé, me imagino que sí. Profe, una Que preguntita. ahí eso no está en lo de los becados, no lo vi en el chat de los becados. No, pero voy a trasladar la pregunta. Listo. A la línea, que es la coordinadora. Ya estoy consultando. ¿Listo? Permítame que
Tengo filita aquí de varias personitas. Ah, otra cosa en tema de asistencia, chicos, para que tengan presente, la directriz va a ser que la asistencia se va a tomar al final de la clase para que lo tengan muy presente. Entonces, al final de la clase, tomaremos el tiempo necesario para poderlo realizar. Voy a dar un poquito más de tiempo, pues, frente al tema de las consultas para coordinar. Ayer les pido excusa lo de ayer. Lo que pasa es que mi esposo estaba de grado y por ese motivo nos tocó a última hora aplazar esta clase porque él también fue como de esta semana se graduó y, o sea, como que le dijeron en 2 días tiene que ir a recoger sus bases y todo, entonces como que no teníamos claro fechas y horas. Preciso fue ayer en el horario de la tarde. Por eso me tocó aplazar a última hora la clase. Esa clase la vamos a reponer. Espero poder llegar a un acuerdo con ustedes para no tener dificultades, porque sí me preocupa por las personas que por motivos laborales no puedan asistir, pero pues obviamente ya es un acuerdo entre nosotros que día que podamos asistir pues todos y que todos estemos de acuerdo. Y pues nada, iniciemos con el día de hoy. Les cuento que hoy es un tema que está en la plataforma que se llama Atender y orientar a las personas en relación a sus necesidades y expectativas de acuerdo con las políticas institucionales y normas de salud. Frente a este tema, quise enfocarlo en temas de seguridad social. No sé, quiero preguntar, ¿ustedes ya conocen todo el tema frente a lo que es el sistema general de seguridad social? ¿Me escuchan? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Qué pena. Porfa, me confirman si tengo buen sonido. Sí, señora. Listo, prendamos cámaras un Sí, profe. momentico para yo saber que no estoy sola porque veo que de pronto están en otros temas y me preocupa mucho. ¿Listo? De pronto se están desplazando, entiendo si están en un bus, si están en bueno, es claro que de pronto no han llegado a su casa o que están en otras actividades. Entonces, ¿alguien sabe qué es el Sistema General de Seguridad Social? No, señora. ¿No? No, Eh, señora. listo. ¿Y por qué es fundamental? ¿Por qué creen que es fundamental que nosotros sepamos sobre este tema de seguridad social? Para saber dónde acudimos si pasa algún accidente en el trabajo, en la empresa donde estemos laborando. Sí, muy bien. Entonces me va a permitir proyectar la pantalla, chicos. Quiero que estén muy atentos porque es un tema, de pronto es un poco denso porque es parte normativa y a veces la norma, todo siempre en esto es norma. O sea, recuerden que nuestra carrera, nuestro estudio y todo lo que es seguridad y salud en el trabajo es que normatividad. Entonces, aquí parecemos abogados. Nos toca leer norma todo el tiempo, todo está regido bajo la norma. Entonces, a los que no les gusta leer norma, nos toca amar la norma porque son resoluciones, leyes, decretos, circulares y todo esto que es fundamental. Desafortunadamente, a veces el desconocimiento o sea, el desconocimiento no nos exime del cumplimiento de la ley, ¿sí? Eso ténganlo clarísimo siempre y toda la vida. Usted puede que no conozca la ley, pero cuando usted la infringe y un ente regulador se da cuenta que usted cometió una infracción, a usted le aplican la infracción y usted puede decirle a un juez, no, pero es que yo no sabía, qué pena, pero el hecho de que usted no la conozca no quiere decir que no la viole, ¿cierto? Entonces es importante siempre que tengan claro eso. Es un poco denso el tema, espero que estén muy atentos porque de aquí vamos a sacar muchos puntos frente al tema de seguridad social para el tema de riesgos laborales. Bien, entonces voy a presentar pantalla. Mm, No se ve todavía, profe. no, todavía no sé. 5. Ya la estoy proyectando. Listo.
Entonces, todo el tema de seguridad social, démosle paso aquí a los chicos que están llegando. Ay, Dios mío. Listo. Entonces, es un tema que tenemos que sacarle provecho. Bien. Entonces, qué es el sistema general de seguridad social en salud? Es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que procuran la prestación del servicio y fijan condiciones de acceso en todos los niveles de atención bajo el fundamento de garantizar la atención integral a toda la población. ¿Sí? Entre comillas, todo lo que se quiere en el sistema de seguridad social en salud es que toda la población, ¿sí? Sin importar las condiciones económicas, sin importar si tiene o no tiene trabajo, tenga ese sistema, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, tiene como objetivo regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del país en todos los niveles de atención. Entonces, acá, como ustedes bien saben, ustedes dicen, no, listo, a mí en la empresa, sí, me pagan seguridad social. A mí en la empresa me descuentan la seguridad social. O muchas veces cuando estoy sin trabajo, ¿qué nos toca hacer cuando estamos sin trabajo? Nicolás tiene el micrófono encendido. Nico, para que me colabores porque no estoy viendo la pantalla. Entonces, Cuando una persona no está trabajando, automáticamente, pues como el CISBEN lo arrastra a uno como para que esté afiliado y tenga prioridad a, pues, a una urgencia, a un servicio médico. sí, muy bien. Entonces, en caso tal, sí, ahí está el régimen subsidiado, muy bien. En caso tal de que uno no tenga, a veces no es automático, quisiera uno que fuera automático, pero a veces le toca ir a hacer la vueltica de que vaya, recuérdele al CISBEN que usted no tiene seguridad social y vuélvase a postular, ¿cierto? A veces nos toca eh, por nuestro sistema. Entonces, cuando una persona no tiene seguridad social, lo mínimo, porque uno nunca sabe una emergencia, eh, cuándo pueda ocurrir y pues nos toque atender a las personas. Bueno, ¿cómo está integrado el Sistema General de Seguridad Social en Salud? Entonces dice que está integrado por el Estado. Entonces todos sabemos que hay un Ministerio de Salud y Protección Social. Este Ministerio de Salud y Protección Social es quien se encarga de, quien actúa como esa coordinación y dirección y control de todas las entidades promotoras de salud, que en este caso son las EPS, y son las responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de garantizar la prestación del plan obligatorio a salud a sus afiliados. Las instituciones prestadoras que son las IPS, que son hospitales, clínicas, laboratorios y entre otros, encargadas de prestar la atención a los usuarios y también hacen parte las entidades territoriales y Superintendencia Nacional de Salud. Entonces, este es el conjunto de quien hace todo el tema de seguridad del Sistema General de Seguridad Social. Entonces empieza desde un ministerio, ustedes se han dado cuenta como una escala, entonces ministerio, las EPS, las IPS, ¿sí? Quien nos presta el servicio de seguridad social. ¿Cómo se accede a este sistema? Entonces, bueno, tenemos que en el sistema general se accede a través del régimen contributivo. ¿Quiénes son los contributivos? Los que no pagan sino va igual. Vuélvelo a repetir, perdóname, no te escuché bien. Nosotros los que pagamos el seguro, ¿no? Los que mes a mes, bueno, algunos que somos independientes, como en este caso mi persona, eh, pagamos todo, ¿sí? En el caso de cuando somos empleados, entonces la empresa, quien paga también,
un porcentaje y yo pago otro porcentaje, que eso más adelante lo vamos a ver. ¿Y quiénes están a través del régimen subsidiado? Los del gobierno, los que el gobierno los cubre. Los que nosotros, no el gobierno, bueno, el gobierno a través del manejo de nuestras finanzas, pero en este caso, quien da el dinero para el régimen subsidiado también somos nosotros los que pagamos el contributivo, ¿sí? Entonces, deben tener en cuenta que la entidad territorial debe garantizar la atención a la población pobre no asegurada, con cargo a los recursos que recibe por transparencias del Sistema General de Participantes para atención de servicios en lo cubierto por subsidio o la oferta, para lo cual deberá cancelar las cuotas de recuperación a que haya lugar. Entonces, nosotros mensualmente estamos aportando un dinero, sea el porcentaje que sea, digamos que si soy subsidiada, perdón, si soy contributiva como independiente, yo pago el 40%, ¿sí? Para mi seguridad social, ese 40% es todo se dice índice, mi IBC, que es la base de cotización que yo tengo de mi contrato, ¿sí? Y ustedes como empleados, algunos son empleados, otros también son independientes, también tienen que pagar ese porcentaje. ¿Qué pasa acá? Que esa plata se va y empieza a ser distribuida para mi seguridad, pero también una parte va para cubrir los gastos de aquella población que no tienen recursos, no tienen trabajo. Pues ustedes saben las condiciones de Colombia y Colombia tiene mucha población pobre que no tiene recursos, pero que desafortunadamente estos recursos se han desviado. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia, y es que la salud se ha desviado sus recursos en otros, o las EPS no han hecho lo que correspondería bajo la luz de la norma. Les falta mucho por cumplir, ¿sí? Digamos que debería haber un mejor servicio, debería haber mejores, la prestación de servicio debería ser mejor para tratamientos. Ustedes se dan cuenta cuando los atienden que muchas veces no le quieren aprobar a usted eh, un, un recurso, perdón, para prender la luz. Entonces, muchas veces este recurso se desvía y por eso hemos tenido quiebras en diferentes EPS porque han recogido los recursos de nosotros y los han desviado para otros fines y no para la prestación del servicio que corresponde. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de las entidades promotoras? Entonces dice que están encargadas de ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los aportes de los afiliados a sistemas de seguridad social. Entonces, son las encargadas de recoger todo este dinero, ¿sí? Y el día que usted no cancele, pues ese día usted no tiene servicio, ¿sí? El día que su empleador no cancele, ese día a ustedes les cortan el servicio y usted puede estar en tratamiento y todo lo que quiera, pero no les van a prestar el servicio. Y adicional a eso, entra en mora y esa plata también tiene que ser recogida. Para promover la afiliación de grupos de población no cubiertos actualmente por la seguridad social, y también deben organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. Sí, entonces, así usted esté que se fue de viaje, que fue a otro lugar, usted tiene la cobertura a nivel nacional. Se supone que eso es lo ideal y que si ustedes viajan, ustedes tengan una cobertura. Entonces, eso es lo que debe hacer estas entidades promotoras de salud. También deben de definir los procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus familias a las instituciones prestadoras con las cuales haya establecido convenios o contratos en su área de influencia, en cualquier lugar del territorio nacional, en caso de enfermedad del afiliado y su familia. Entonces,
Entonces, ellos deben definir, entonces muchas veces nosotros queremos que nos atiendan, ustedes se han dado cuenta, muchas veces ustedes, no, yo quiero que me atiendan en, no sé, en Chía, no, yo vivo en Cajicán, quiero que me atiendan en Zipaquirá, que me parece mejor. Entonces, a uno también le toca definir esos lugares donde la IPS los va a atender, donde para usted considera que es mejor la atención, pero pues se supone que a nivel nacional, en caso de una emergencia, me tienen que atender. Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a la afiliación del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos por cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios. Otra de las cosas que está es establecer los procedimientos para controlar la atención integral, eficiente, oportuna y de calidad de los servicios prestados por las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, ellos también deben controlar. Entonces está la EPS, pero tiene que controlar a su IPS. Entonces la EPS contrata esas IPS pequeñas pues yo creo que ustedes los han visto, un ejemplo con Famisanar, con Sanitas, ¿sí? Un ejemplo con Compensar. Sanitas la atiende la IPS de Clínica Chi, un ejemplo. Entonces tiene que controlar también que ellos cumplan con lo establecido para atender eficientemente y oportunamente a las personas afiliadas. Aunque ahí en esos sistemas donde encontramos muchas falencias en atención, ¿sí? En atención de los clientes. Hay IPS que te dicen, no, no te podemos autorizar esto. No, yo necesito tal, el médico dijo que necesitaba tal medicamento, tal examen. No, no se lo podemos autorizar y muchas veces a uno el mismo sistema se encarga de decirle no, 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 no. Entonces ustedes sienten que su sistema, digamos, sus procesos y tratamientos a veces se estancan, pero es por las mismas políticas que establecen estas EPS. ¿Cómo se realiza la afiliación al régimen contributivo? Entonces, recordemos que si es un empleado dependiente, la responsabilidad de la afiliación es del empleador. ¿Sí? El empleado escoge la EPS de su elección. A mí no me pueden imponer una EPS. Yo elijo la que deseo. ¿Sí? Tengan muy presente eso cuando ustedes estén en campo y trabajando. Pasa que recordemos que nosotros somos uno de los canales de comunicación entre el empleador y el trabajador. Tengan en cuenta eso, ¿por qué? Porque ustedes muchas veces van a ser a los que lleguen para todas estas dudas frente al tema de seguridad social, ¿sí? Los trabajadores por lo general siempre tienden a contarle a uno esas necesidades frente a esto, porque lo relacionan. Es que a veces pasa algo como un ejemplo, un accidente de trabajo, y listo, uno lo atiende porque uno es brigadista y todo el tema, pero no quiere decir que sea la única persona que pueda atender un accidente. Entonces, o muchas veces piensan que no llega, ay, hágame un favor, ¿será que usted tiene un medicamento que es que me duele la cabeza? Entonces, las personas siempre tienden a irse a uno como si uno fuera todo el tema de salud, ¿sí? Porque nuestro tema de salud en el trabajo, entonces piensan que uno también es enfermero, médico, aparte, ¿cómo se dice? Administrativo, en fin, uno sabe de todo en esto. Entonces, para que lo tengan presente, que sí les van a llegar con estas dudas. Entonces, ustedes escogen la EPS, ¿cierto? Ustedes tienen que decirle al empleador, bueno, yo quiero ser de Sanitas, por favor, para que me afilie, y estos son los datos de mi familia. Entonces, también los aprendices de la etapa lectiva y productiva. Todos aquellos que son pasantes también tienen derecho a que sean afiliados a la EPS, entonces ellos también pueden elegir. En caso de pensionado, solo puede informar al fondo de pensiones cuál es la EPS a la que éste deberá entregar su cotización, que podrá ser la misma a la que venía afiliado u otra en caso de que haya decidido cambiarse. Ojo y tengamos cuidado con esto. Siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para el efecto, el fondo de pensiones debe afiliarlo y pagar la cotización mensual a la EPS seleccionada. Entonces, ¿qué pasa con el fondo de pensión? Ese también lo elijo yo.
no puede ser impuesto por la empresa, lo elijo yo, donde yo haya iniciado mi proceso de pago mensual por mi cotización de pensión, ¿sí? Eso es importante mencionarlo porque pues a veces las empresas de pensión privada, que por venir un Colfondos, ellos empiezan a direccionar a las empresas para que las empresas empiecen a afiliar a sus trabajadores donde ellas digan. Y no puede ser así. También debo elegirlo. El trabajador independiente debe afiliarse por su cuenta a la EPS. En este caso, Viviana Pérez. Soy independiente. Yo tengo que ir a hacer mi trámite. Ojo acá. Cuando soy dependiente, mi empleador me hace el trámite de afiliación a la EPS, a la ARL, al fondo de pensión y a la caja de compensación, ¿sí? Pero cuando yo soy independiente, yo debo afiliarme a la EPS, a la que yo considere que me toca ir a hacer a mí, ir a hacer la fila a mi EPS y decirle buenas, por favor necesito afiliarme como independiente. ¿Sí? Ustedes que deben hacer, diligenciar su formulario y debe pagar mensualmente. Tanto los independientes como los dependientes podemos afiliarnos y pagar mes vencido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me afilié ahorita, estamos en mayo, me afilié ahorita, puedo pagar en junio. ¿Qué voy a pagar en junio? El mes de marzo. Puedo. Si en este caso, que es un ejemplo claro para que también lo tengan muy presente, como estoy en estado de gestación, lo ideal es que yo pague el mismo mes para que cuando ya tenga mi bebé y me tengan que incapacitar, mi incapacidad llegue en los tiempos, porque si no me van a pagar a mí mi incapacidad si yo no he pagado seguridad social. Bueno, para que lo tengan presente. ¿A cuáles miembros de la familia se puede afiliar en calidad de beneficio? Bueno, perdón, antes de pasar a esto, quiero hacer otra claridad frente al trabajador independiente, ¿sí? Nosotros también como independientes tenemos que tramitar nuestra ARL, ¿sí? Hay dos formas. Una, cuando soy independiente, que tengo mi empresa como independiente, voy a prestar servicios como independiente, entonces yo hago el trámite y me afilio a mi ARL. Pero, perdón, cuando voy a prestar un contrato de prestación de servicios con una empresa como independiente, yo le voy a llevar mis documentos del contrato y ellos me deben afiliar porque es una obligación, de acuerdo al decreto 723, es una obligación que la empresa me afilie, solamente el proceso de afiliación a la ARL que yo decida. En este caso, yo sí decido la ARL como independiente. Como dependiente, lo hace la empresa. ¿Listo? Eso quiero que quede totalmente claro. ¿Sí? Y el fondo de pensión también lo decido. Y ya decido si quiero afiliarme o no a caja de compensación. Profe, Bien, tengo entendido que lo único que escoge la empresa es la caja de compensación y nosotros escogemos el resto. cuando somos ¿qué? Dependientes. Dependientes. ¿Listo? Dependientes. Independientes, yo defino. O sea, yo voy a pagar, yo defino para dónde me quiero ir. ¿Listo? Entonces, ¿a cuáles miembros de la familia se puede afiliar en calidad de beneficiarios de régimen contributivo? O sea, ¿quiénes ustedes pueden afiliar? ¿Sí? A su esposo, su esposa, su compañero o compañera permanente, independientemente que sean del mismo sexo. Los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges, incluyendo los adoptivos, que hagan parte de su núcleo familiar y que dependan económicamente de este. Los hijos de cualquier edad con incapacidad permanente o aquellos que tengan menos de 25 años
que sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del afiliado. Entonces, no, yo tengo 23 años, estudio diurno y dependo económicamente de mi papá. Ok, puedes tener tu seguridad social, ¿sí? Pero tengo 23 años, estudio de noche, trabajo, ya no puedo depender de la seguridad social de mi papá, que mi papá es contributivo, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser totalmente claro. Eso Profe, yo también, tengo una pregunta. dime, ¿Por qué uno, o sea, por qué a uno le queda siempre complicado afiliar a los padres? si tú tienes ya dependientes, o sea, Yo tienes tengo un hijos, hijo. Sí, yo tienes tengo un un hijo, hijo. porque va primero tu núcleo familiar. Tu núcleo familiar está primero tu hijo, papá. Si no Yo a ellos tuvieras no los hijos, puedo afiliar. ¿y a ellos no los tienes afiliados? ¿A tu hijo no lo tienes afiliado? Sí, a mi hijo sí, pero a mis papás pues los he querido afiliar, pero no es siempre complicado. Sí, vuelvo y reitero, vuelvo y te digo, porque primero está tu primer núcleo. Tu primer núcleo, en este caso, pasa a ser tu hijo, y a él sí lo afilias. Si no tuvieras hijos, ejemplo, y eh, no tuvieras afiliados, pasan tus papás a ser afiliados por ser primer núcleo, pero dan prioridad en este caso. Así es la ley. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Entonces, aunque pues obviamente yo de ti me hablaría venga, es que mis papás dependen económicamente de mí y puedes pedir un extrajuicio donde ellos no tienen nada, ¿sí? O sea, tú tienes que garantizar que ellos dependen económicamente y que necesitan su seguridad social. Esa sería como una apelación a ver si te los dejan afiliar. Sí, porque pues ellos no tienen trabajo, y, pues, dependen de mí y mi hermano pues también es menor de edad. Lo dejan, pero tu papá y tu mamá sí podrían entrar El tema es que tienes a tu hijo y creo que eso es lo que vi, eso es lo que no permite que te los afilien, pero búscate, pero no, haz la apelación, pero con un extrajuicio donde hagas juramento de que ellos dependen económicamente de ti. Entonces te toca ir a la notaría, llevar los papeles de ellos tienen que ir contigo, firmar y decir que ellos económicamente dependen totalmente de ti. ¿Listo? Pero al hacer eso, ¿me descontarían más de salud y pensión o me descontarían lo mismo? No te pueden descontar más. Aquí lo que pasa es que ellos entran a pagar su cuotica moderadora cuando vayan a requerir el servicio, pero dentro de la ley solo hay un porcentaje para todos, así tengas 10 hijos. Bueno, un ejemplo, tengas 10 hijos, a los 10 Profe, los afilias, pues igual vas a pagar el mismo porcentaje. ¿Listo? profe, Dime. hola, profe. Profe, mi hija tiene 28 años, pero por lo que ella tiene discapacidad, a ella sí me Permanente, la cubre el seguro hasta toda la vida. claro que sí. Pues la misma entidad me dijo, ¿no? Ella va a estar cubierta por ti en salud, ¿sí? Y Dios no lo quiera, pase muchísimos años que tú estés en esta tierra, pero en caso tal de heredar pensión, ella tiene derecho a tu pensión. ¿Listo? O sea, ella Ujú, sí, tiene, señora. su merced le toca juiciosa ahí con la pensión para que ella en el futuro, que Dios no permita que su merced ya no esté, ella va a tener su pensión. Ella hereda la pensión Profe, pero me toca hacer algún papeleo o algo para que cuando, en tu fondo de pensión como beneficiaria. sí, Ella debe estar registrada o como beneficiaria voy a y averiguar. con todos los certificados de discapacidad para que lo tengas muy Ah, presente. ya. Ujú. Cuando Ah, tú te listo, profe, afilias al gracias. fondo de pensión, te preguntan, eso para todos. Cuando uno se afilia al fondo de pensión, a uno le preguntan quiénes son los beneficiarios de esa pensión. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en mi caso, yo coloqué a mi esposo y a mi mamá, porque no tenía hijos en ese entonces. Entonces, coloqué un 50% para mi esposo y un 50% para mi mamá.
En el caso de eso, para que ustedes también tengan presente a la hora de hacer las afiliaciones y a la hora de registrar los porcentajes, es importante. Uno no le puede decir, yo quiero que le dé un 25% a mi mamá y un 50% a mi esposo. Perdón, un 75%, un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes lo deben hacer, ¿sí? Eso es importante. Bien, listo. Entonces acá dice, a falta del cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar puede extenderse a los padres del afiliado que no sean pensionados y que dependan económicamente de este. Aquí es donde tenemos el tema con la compañera, ¿sí? A falta de cónyuge, compañero o hijos. Aquí de pronto es donde te tienen, Angélica, el tema. Y es lo que toca entrar a revisar. Pero agota el recurso. Es que estoy pensando en este momento porque si tocaría que agotaras el recurso y decir es que no tienen ni ya, si no te van a decir que los pongas por régimen subsidiado, es lo más seguro, pero agotar recursos diciendo es que ellos dependen económicamente de mí, no tienen seguridad social. Lo más probable es que te digan que los tienes que meter a subsidiado, pero digo, el que no llora, igual ahí está lo que yo les decía. ¿Qué otras personas? Bueno, ¿qué pagos deben realizar las personas afiliadas al régimen contributivo en materia de salud? Entonces, en este caso, ¿qué régimen? Aportes obligatorios al sistema. Perdón. Las personas afiliadas al régimen contributivo deben realizar los pagos correspondientes a aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, que es salud, pensión y riesgos laborales. ¿Listo? Cuotas moderadoras y copagos. Entonces, muchas veces entonces tengo afiliado a mi esposo, un ejemplo. Él le toca, si yo lo tengo afiliado como beneficiario, a él le toca pagar también su cuota moderadora de acuerdo a lo que yo gane, lo que yo cotice. Ustedes también algunos pagarán cuota moderadora, que es de acuerdo a lo que uno gana. Entonces está un salario, el que está entre 2 y 3 salarios, el que está entre 3 y 4. Entonces a veces uno termina pagando casi, alguna vez pagué casi 25.000 pesos y yo hubiera ido particular, pero muchas veces se nos suben las cuotas, es cuando nos llega la prima. Entonces uno ya sabe que en enero y en junio como que el aumento del IBC, porque la empresa tiene la obligación de reportar las primas también, aumenta las cuotas moderadoras. ¿Bien? ¿Qué porcentaje de cotización al Sistema General de Seguridad Social en materia de salud y pensión? Esto es importante. Mira, la cotización del régimen contributivo en salud del empleado dependiente, cuando dijimos que son dependientes, cuando mi empleador paga, ¿cierto? Entonces es del 12.5% del salario mensual. Del salario mensual que yo estoy cotizando. Y acá eso es fundamental. Ojo, cuando yo hago un contrato de trabajo, entonces yo tengo que tener claro a quién voy a... Andrea, qué pena, te voy a silenciar. ¿O tienes alguna duda? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, voy a quedar aquí en la cámara para verlos, algunos que están con camarita. ¿Qué pasa cuando yo hago un contrato? A mí me hacen un contrato. Entonces, y aquí es donde entro yo a negociar con mi contratante, ¿sí? Me dicen, bueno, Angélica, hagamos una cosa. Yo le voy a pagar a usted 1.000.000 de pesos, un ejemplo, a pagar a usted 1.000.000 de pesos, que es sobre la base que voy a cotizar, y le doy un bono de 500.000. Entonces, total, usted va a ganar, ¿qué? 1.500.000. Y usted, uy, no, qué dicha, yo voy a ganar 1.500.000. Bueno, eso ya 1.500.000 no es, Dios mío, está con este tema de la inflación es casi nada. Entonces, usted dice, ay, no me voy a ganar 1.500.000, o sea que mis cotizaciones. No, recuerden esto, que el bono de 500.000 pesos no va a ingresar. ¿Listo? No va a ingresar. Y aquí esto es
porque ustedes lo sepan, porque muchas veces hay empresas que por ahorrarse un poco de impuestos, porque es que no solamente se paga la seguridad social del trabajador, ¿no? Cuando a ti te contrata una empresa, tiene que pagar unos impuestos adicionales por tu contratación, ¿sí? Entonces ellos a veces para bajar esos impuestos lo que hacen es negociarte. Entonces tú dices, ay, sí, qué dicha, yo me voy a ganar 1.500.000, me gano 1.000.000, 2 millones de pesos, digámoslo así. Uno va por cotización y el otro va por bonificación, pero el de uno no te va a entrar ni en sistema de seguridad social, ni te va a entrar en lo que son las prestaciones sociales cuando te van a liquidar. Ojo con eso, ¿no? Sépanlo y ustedes sean claros a la hora de aceptar esos contratos, porque cuando ustedes lo liquiden, no los van a liquidar sobre los 2 millones. ¿Sobre qué? Sobre 1 millón. Y así mismo va a pasar con qué? Con la seguridad social. Entonces su pensión va por 1 millón, no por 2. Bien, entonces eso para que lo tengan muy presente y sean claras y no les vayan porque es que a veces la gente como no sabe, pues se confía y dice, ay, 2 milloncitos mensuales. Uy, esa prima me va a llegar. No, la prima le va a llegar sobre el millón. ¿Listo? Pasa lo mismo con el sistema de general. Entonces, estos dependientes van a pagar el 12.5%, o sea, a usted le descuentan el 4%, porque el 8.5% lo paga el empleador y el 4% lo va a pagar el empleado, ¿sí? ¿Cómo es en materia pensional? Es el 16% de su salario mensual. Este porcentaje va, el 12% lo paga el empleador y el 4% usted. ¿Sí? A ustedes siempre le descuentan el 4% de su salario mensualmente. Aquí la respuesta para la compañera que decía, venga, y si yo los afilio me van a descontar más, no los pueden descontar más. El porcentaje es estándar, está por normativa, está reglamentado. ¿Listo? El pensionado solo se encuentra obligado a cotizar el Sistema General de Seguridad Social en salud sobre el 12% de su mesada pensional. Ah, bueno, ¿qué pasa acá? Te resulta que yo ya me pensioné, pero yo quiero seguir trabajando. Entonces, usted dice, no, venga, voy a seguir trabajando, yo le quiero prestar servicios a usted, empresa, y usted, pues, empresa me contrata para hacer alguna actividad. Entonces, en este caso, el empleador solamente pagaría salud. Ah, bueno, perdón. Aquí hay dos cosas importantes. Si yo voy a prestar un servicio a alguien como independiente, como pensionada, porque ya soy pensionada, solo pago mi EPS y mi ARL. Pues ya no me van a descontar pensión porque yo estoy pensionada, ¿sí? Y cuando yo ya estoy pensionada, que no voy a trabajar ni nada, sino ya me pensioné, a mí igual me descuentan mensualmente mi salud y es el 12%. ¿Listo? 12%. Excepto cuando se encuentre vinculado por contrato de prestación de servicios y reciba ingresos adicionales a su mesada pensional, caso en el cual deberá hacer respectivos aportes a la salud, a la EPS, a la cual se encuentra afiliado, debiendo asumir su totalidad de una 12.5%. Eso es así. ¿Qué pasa con el trabajador independiente? El independiente debe pagar mensualmente la totalidad de la cotización, la cual corresponde al 12.5% del ingreso base de cotización. Vamos a sumar. El 16% a mi pensión y los independientes vinculados por contrato de prestación de servicios deben cotizar tanto a salud como a pensión sobre el 40%. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo, voy a contratar a Julie. Julie la voy a contratar por 4.800.000. ¿Listo? ¿Cuánto debe pagar Julie? ¿Cuánto debe pagar Julie? ¿Cuál es su IBC mensual? Si dice que es el 40%. Entonces,
40% de 4.800.000, ¿cuánto es? Entonces, ¿uno cómo hace esta operación? Se llegan, cogen y dice, No, bueno, dime, ¿cuánto es? 1.920.000. 1.920.000, Señor, ¿listo? 1.820.000. 800 o 900. No, a medio un como millón. 920, profe, 1.000.000. 920. Ajá, Yo no listo. siento. Esa es mi base de cotización. ¿Qué quiere decir? Entonces, Julie mensualmente tiene que, bueno, entonces Julie llega y dice, bueno, listo, me van a pagar 4.800.000, tengo que pagar el 40% del IBC, el IBC es de 40% de esos 4.800 para seguridad social. Me toca llamar a mi operador de pago, ¿sí? Que puede ser compensada, que puede ser, yo pago por aportes en línea. Yo le digo, oiga, necesito que me hagan un favor, voy a pagar mi salud, mi pensión, mi ARL, la cual es esta y esta, ¿sí? Y le digo, sobre la base de cotización mensual de 1.920.000, ¿sí? No sobre los 4.800.000, sino 1.920.000. Acá, ¿qué pasa? Que ustedes llegan a 4.800 mensuales, sí, eso sí lo tiene claro. Aquí no hay prestaciones, no hay nada de ni primas, ni nada de esto. Acá, ¿cómo se dice? Ni primas, que es lo que le pagan a uno anual, aparte de la prima, las cesantías. Efectivo. Cesantías, no las tiene. O sea, usted es un independiente, usted no tiene cesantías. Entonces a usted le toca muy juicioso ahorrar su plática. Entonces a uno cuando es independiente le toca ahorrar plata porque cuando usted termina su contrato, chao, terminó y hasta luego, nos vemos. No hay liquidación, no hay nada. ¿Qué pasa cuando yo tengo que de pronto me incapacite? O sea, les voy a contar mi caso para que sea más claro. Creo que es más claro aquí que cuando yo me incapacité porque voy a tener a mi hijo, entonces mi EPS entra a responderme a mí. Por eso yo tengo que estar al día en los pagos. ¿Qué va a pasar? Que a mí me va a llegar millón, ¿qué? 900. ¿No va a llegar cuánto? 4.800.000, un ejemplo. Entonces me va a llegar 1.900.000 mensuales por mi incapacidad. Pero de ese 1.900.000 que me toca sacar, los El 12. 500.000 pesos mensuales para pagar mi seguridad social. Entonces, ¿cuánto me quedó? 1.400.000. 20.000. Entonces, eso es importante saberlo, porque muchas veces a uno le preguntan estas cosas y uno dice, ni idea. Pero sí es importante Profe, saberlo. Dime. disculpa una pregunta. Tengo una duda entre la incapacidad materna y la licencia de maternidad. La licencia de maternidad la conozco, pero la incapacidad materna, ¿por cuánto va? No, la licencia de maternidad son los 4 meses, 4.5 meses, ¿sí? Pero Entonces, está la incapacidad materna, que es diferente a la licencia. uy, no he entrado a investigar ahorita porque me toca ese proceso. Me toca ese proceso porque tengo entendido, yo pregunté, me dijeron que me dan la licencia de maternidad por los 4.5 meses, pero es igual que yo tenía que ser muy juiciosa haciendo el pago y que me lo iban, no sé si de pronto alguien sepa sobre eso acá, pero no tengo la diferencia entre las dos. No la Es que tengo. estaba averiguando, pero Porque no, tú o también sea, no sabes. necesitas. Pues que Sí, yo averiguo y ya le cuento. sí, 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 No, otro sí, sí, pero es que, tema. Entonces, pues mm, buscamos pero es la. que sé que es diferente. La licencia sé que es la que va por los 4 meses, pero la incapacidad materna sé que es diferente. Déjame yo averiguo porque me sirve también el dato a mí. Y más como independiente, porque por ejemplo, no sé si tú eres dependiente. No, yo estoy por empresa. Entonces, pues tienes una gran ventaja. Pues tú no te tienes que preocupar por eso. O sea, Sí y no. sí, frente al tema, digamos que no hay una preocupación de que mensualmente tienes que pagar o si no, no te pagan. O sea, estás tranquila porque Así pues es la empresa te diferente. va a pagar. Si no paga Ujú. la EPS, tiene que pagar la empresa. Entonces, pues a ti no te afana eso. Digamos que en este caso, pues, sí y nos sirve el dato a las dos, pues yo averiguo.
Yo averiguo No, profe, gracias. con los asesores. ¿Listo? Listo. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces, bueno, frente a ese tema, que vamos en el 40% que nosotros nos toca pagar, bueno, en caso de los independientes, esto para que lo tengan presente, por cada contrato que yo tenga, tengo que pagar aparte. ¿A qué se refiere eso? Anteriormente, eso fue una ley que sacó gracias al Senado y lo sacó la esposa de Claudia López, Angélica Lozano. No, que súper, que no sé qué, súper. ¿Qué pasa acá? Que es que ya nos aprietan un poquito a los contratistas de prestadores de servicios. Digamos un ejemplo, yo decía, me contrató, en este caso me contrató Ángela. Ángela me contrató y me dio un contrato de 4 millones. Rosario me contrató por 3 millones. Entonces anteriormente yo, bueno, pues yo pago el de 4 millones y con la de seguridad social de los 4, pues le cobro a Rosario los 3, ¿sí? Ahora no. Entonces, para que Ángela me pague, tiene que verificar que yo estoy pagando sobre el IBS de los 4 millones y a Rosario para que me pague, pues tengo que pasarle mi cuenta con el IBS de los 3 millones. Quiere decir que yo estoy pagando más salud, más pensión mensualmente, ¿sí? Por cada contrato que yo tenga, tengo que pagar. Entonces ya me toca ahí con el operador de pago, sumar IBCs, cuánto me vale todo esto y pagarlos para que me dé el total de los 2 contratos, para que lo tengan presente. Bueno, en caso de aprendices en etapa lectiva y productiva, la cotización del Sistema General de Seguridad Social en salud será cubierta plenamente por la empresa patrocinadora, sobre la base de un salario mínimo legal vigente. Cuando ya es la etapa productiva, yo tengo que afiliar. Y no, pero eso también quiero aclarar. Una cosa es la empresa privada y otra cosa es las entidades públicas. Y se lo cuento por experiencia. Cuando yo contrato un pasante en una entidad privada, yo le pago todo. Las entidades públicas hasta ahorita están logrando sacar una política pública para poder contratar pasantes y que les paguen toda la remuneración, porque en mi entidad nosotros tenemos pasantes, pero lo único que le pagamos al pasante es la ARL. Entonces, y no porque pues resulta que aquí hay recursos del Estado y esos recursos del Estado tienen que están controlados y pues acá hay un tema ahí legal, entonces por eso no podemos pagarle no tenemos cómo pagarle a la persona de los rubros y todo este tema. Entonces lo que hacemos es pagarle por convenios. Entonces las universidades dicen, bueno, recíbame a esta persona, yo le pago al muchacho y usted le paga solo la ARL. Eso en las entidades públicas pasa, para que lo tengan claro. En las entidades privadas sí no, empresas privadas sí pagan el salario, le pagan su ARL y su EPS. Fondo de pensión no pagan. ¿Listo? Eso te iba a decir. Ajá, fondo de pensión no pagan. Solamente EPS y ARL. Ni caja de compensación. Ni caja de compensación. De compensación ni fondo de pensión. Ni fondo de pensión, sí señora. Muy bien. No estamos tan desactualizados. Listo. Esa es la parte de lo que es la seguridad social. Acá quiero pues ver si me ven el video, por favor. Si ven proyección de video, ¿cierto? Sí, señora. Listo. ¿Qué es la seguridad social? Empezaremos por contarte que cada país tiene programas para aportar a la gestión de los riesgos, profe? proteger el bienestar de las personas y la competitividad de las ¿Tiene empresas. sonido el video? A ese conjunto de programas, No, señora. Yo No, profe, no se escucha. Espérame. no. A ver si así lo escuchan. Ahí lo escuchan. Ahora sí. Señora. ¿qué es la seguridad social?
Empezaremos por contarte que cada país tiene programas para aportar a la gestión de los riesgos, proteger el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas. A ese conjunto de programas se les llama Sistema de Protección Social, que a su vez cuenta con subsistemas según los asuntos que aborda. En Colombia, por ejemplo, hay 2 subsistemas, el de asistencia social y el de seguridad social. El subsistema de asistencia social busca reducir la pobreza otorgando subsidios y auxilios a las personas que no generan ingresos y por su condición socioeconómica no pueden aportar al sistema. Y el de seguridad social, que integra los programas y servicios de salud, pensión y riesgos laborales para los trabajadores y sus familias. Veamos cómo funciona. Cuando hablamos de salud en el subsistema de seguridad social, hablamos del pago que hacen los empleados y empleadores a las entidades promotoras de salud, EPS, encargadas de coordinar las instituciones que prestarán los servicios de salud en caso de enfermedad común. Cuando hablamos de pensión, nos referimos al pago mensual que reciben las personas al momento de su retiro laboral, tras cumplir las condiciones de ahorro, edad y tiempo laborado. El empleado y el empleador aportan a una administradora de fondos de pensiones, AFP, un porcentaje según el salario recibido. Y los riesgos laborales corresponden al pago que hace el empleador a una administradora de riesgos laborales, ARL, de acuerdo con el nivel de riesgo de su actividad empresarial, para educar y asegurar al trabajador en caso de accidente o enfermedad laboral. Entonces podemos decir que la seguridad social es un respaldo que reduce la vulnerabilidad de las personas y las empresas, para que en caso de un imprevisto, el impacto financiero no sea mayor. La protección social es un derecho público al que no se puede renunciar, y todos tenemos el deber de exigir su respeto y cumplimiento. Me parece buenísimo. Espérame, entramos acá. Vemos el siguiente y empezamos. Espérame que es que era un video. David, ¿qué más? Imagínate que tenemos que hacer la publicidad del concierto, así que a trabajar, a trabajar. Buenos días, señorita Chacón. Disculpa, ¿cuál concierto? Y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Les contamos que hoy, siendo las 9 de la mañana, vamos a hablar de un tema bastante importante. Hablaremos de seguridad social. ¿Escuchaste? Seguridad social, ¿tú sabes qué es eso? Es como salud y pensión o algo así. Pero ¿para qué necesita uno eso? Si me enfermo, para eso voy a la droguería. Que me den algo. Y para la vejez mejor compro un taxi, una finca raíz y arriendo. Pues escuchemos de qué se trata. Voy a subirle el volumen. La seguridad social se necesita y es muy importante. Seguridad social es tener servicio de salud preventiva, pero también para emergencias. Uno nunca sabe. Seguridad social es contar con una caja de compensación, que no es solamente temas de recreación, sino que también ofrece subsidio familiar, subsidio de vivienda, capacitación, subsidio de protección al cesante y recreación y cultura. Seguridad social es tener protección en caso de accidente o enfermedad laboral. Eso lo ofrecen las administradoras de riesgos laborales, ARL. Y seguridad social también es protección para la vejez. Así pueden tener un ingreso seguro para cuando ya no pueden trabajar. ¿Viste, David? ¿Cuál comprar un taxi? Afiliémonos. Todo eso es seguridad social, vea pues, yo no sabía. Entonces, ¿afiliarnos? ¿De una? Listo. Y por último, y vamos a entrar a ver cuándo entra la ARL, cuándo entra la EPS y cuándo entra... Estás a punto de tomar una decisión muy importante para ti. Tal vez estás iniciando tu vida laboral o has decidido ser un emprendedor. Es por esto que este video te ayudará a entender de forma sencilla las diferencias de los regímenes pensionales para que tomes la mejor decisión. En Colombia existen 2 regímenes de pensión. El régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, conformado por los fondos de pensiones Colfondos, Porvenir, Protección y Scandia, y el régimen de prima media RPM, que lo representa Colpensiones. En ambos regímenes puedes obtener una pensión, sin embargo, las condiciones y características son diferentes. Veamos, en los fondos de pensiones tienes una cuenta de ahorro individual a tu nombre.
Por su parte, en el régimen público, tus aportes van a un fondo común. En los fondos de pensiones, puedes pensionarte anticipadamente si cumples con el capital requerido. Adicionalmente, obtienes rendimientos, es decir, más ahorro, ya que tus aportes se invierten para que tu pensión sea mayor. En el público, no tienes esta alternativa. Pero, ¿cuáles son los requisitos para pensionarte? En los fondos de pensiones tienes dos formas de pensionarte, por semanas y edad o por capital. En el régimen público solamente por semanas y edad. En los fondos de pensiones, la primera forma de lograr una pensión es con 1.150 semanas cotizadas y la edad de pensión, mujeres 57 años o más, hombres 62 años o más. En el régimen público debes contar con 1.300 semanas cotizadas, 3 años más que en los fondos de pensiones, y la edad de pensión, mujeres 57 años o más, hombres 62 años o más. En los fondos de pensiones, la segunda forma de pensionarte es por capital, en la que debes tener el ahorro suficiente para obtener por lo menos una pensión de salario mínimo. Esto podrás hacerlo a cualquier edad. En el régimen público no tienes esta opción. En los fondos de pensiones, el cálculo de tu pensión se realiza sobre el ahorro que hayas realizado a través de tu vida laboral. El cálculo varía según los beneficiarios que tengas. En el público, el cálculo de la pensión depende del promedio del ingreso con el que hayas cotizado en los últimos 10 años. Ten en cuenta, si no logras cumplir con los requisitos de pensión, podrás tener una devolución en ambos regímenes. En los fondos de pensiones se llama devolución de saldos, es decir, te reintegrarán tus aportes realizados, ajustados con la inflación más los rendimientos obtenidos en tu cuenta de ahorro individual. En el público se llama indemnización sustitutiva y te reintegran tus aportes realizados, ajustados únicamente con inflación. En este caso no obtienes rendimientos. Como ves, esta es una decisión muy importante. Así que infórmate y asesórate muy bien antes de tomarla. Lo que hagas hoy afectará tu bienestar en el futuro. Es tu plata, es tu futuro. Listo, chicos. Entonces, bueno, lo dejo de compartir. Me canso un poco sentada. Bueno, ¿qué piensan frente al tema de seguridad social? Entonces, importante conocer todo este tema de términos, ¿no? Porque es aquí donde uno entra, bueno, tenga muy presente que ahorita la normatividad ha cambiado mucho. Ahorita estaban sacando y estaban aprobando una ley que si usted se iba a pensionar, un ejemplo, usted falleció y le quedaban como, perdón, ¿escuchan mucho el ruido de al fondo? ¿No? Un poquito. No, profe, tantito. Pero lejos. bueno, si no los mando callar. No, señora. Ya en guachafita. Entonces pasa que el tema de la normatividad ha cambiado mucho. Entonces, ojo con el tema de las pensiones, porque ahorita, si digamos, falleció una persona y tenía pensión y usted tiene un tiempo para ir por eso, para ir venga, necesito que me diga qué documentos necesito pasar para que esa pensión sea heredada. Porque tiene unos días, estaban sacando esa ley, que tiene unos días para que usted haga la reclamación. Y si no, ustedes pierden la pensión. Entonces, profe, una pregunta. Dime, Andrea. Pues es que lo que pasa es que, por ejemplo, digamos, a mi abuelito le habían declarado cáncer terminal, ¿sí? En ese caso, ¿cómo se procede ahí? Porque pues obviamente su merced sabe que en ese caso, pues a uno le dicen que tanto tiempo le queda, pero resulta que uno se muere antes. Ahí en ese caso, ¿uno cómo hace para pelear la pensión? ¿Tu abuelo tiene pensión en este momento? Es que mi abuelito falleció hace 2 años, ¿sí? Por eso le pregunto, porque es que cuando él falleció a él le faltaban como 2 meses para quedar pensionado, ¿sí me entiende? O sea, ¿cómo le digo?
beneficiario tiene hijos, tiene Mi esposo, abuela, la tu esposa, abuela. pero resulta que cuando él falleció, pues él no alcanzó a hacer esos trámites y entonces la pensión se la quitaron a mi abuela, porque como lo digo, o sea, a él le dijeron le queda tanto tiempo, pero él murió antes. No puso Entonces mi abuelita beneficiario. No, nunca, pero la esposa tiene derecho. La esposa tiene derecho, digamos que de pronto le haya faltado las semanas de cotización para el 100%, pero por haber tenido cáncer terminal debieron haberlo procedido por enfermedad y a él lo pero no debieron haber porque a mi abuelita pensionado. no le llegó nunca la pensión. E Y que incluso mi abuelita murió y la pensión pues ya se perdió no, ya, también. Entonces ella no, nunca pudo reclamar la no. pensión de mi abuelo. Después de que él murió, mi abuela nunca pudo reclamar la pensión porque Ese le es un dijeron que él tema, no había hecho el papeleo. ese es un tema que desafortunadamente, y pasa esto, cuando hay desconocimiento de la ley, cuando nos toca actuar a nosotros como familiares. Sí, digamos que en este caso ya, digamos en el caso de tu abuela ya no está, ya no hay beneficiarios, porque tendrían que ser hijos menores que dependan económicamente, yo imagino que ya no tiene hijos menores, y lo otro, o hijos que en el caso de como la compañera que nos comentaba que su hija tiene una discapacidad, Profe, ahí ella sí sí, tiene, a eso tiene iba. herencia. ¿Quién hereda esa pensión? Si ustedes de pronto tuvieran algún tío con alguna discapacidad, algún tema que demuestren que dependía económicamente de tus abuelos porque tenía esa discapacidad, eso les toca con abogados. Ahora bien, ya pasaron 2 años, ¿sí? Em, y pues Profe, disculpe. dime, En ese caso, mi hija con discapacidad sorda, o sea, ella no sabe, ella no está enterada de esas cosas, o sea, ella no sabe cómo, no sabría cómo reclamar esa pensión, ahí cómo. tienes que dejar un tutor establecido. Mm, Y tienes que, ojo con eso también, ¿no? Un tutor sea que sea responsable, ¿no? Que no es que la vaya a coger a ella y le vaya a quitar su plática. Una persona que usted diga, esta persona, mejor dicho, pase lo que pase, porque me imagino que su merced solo tiene esa hija, discapacitada, sí, pero tengo 3 hijos más, ¿no? Tendría que ser uno de bien, los normales. tendría que ser uno de los hermanos quien entre a pelear que a ella le llegue mensualmente su pensión para el sostenimiento de ella. Ujú. Eso Porque desde ya, tengo, Rosario, te lo digo porque pues uno no sabe, Dios mío, pero sí es importante que lo conozcas y te documentes frente al tema de la herencia de la pensión. ¿Listo? Sería la única hija que puede entrar a pelear, pero tendría que estar por un tutor quien la guíe frente al tema y que tenga todo el historial del proceso. ¿Mm? profe, Profe, una y en caso de que haya, o sea, yo conozco, o sea, trabajé en una casa de familia donde conozco un niño desde pequeñito y él estudió para abogado, ya es abogado, y, o sea, sé que son personas muy honorables. A veces uno no puede confiar ni en la misma familia. Yo no confío en mis hermanos. Y casos me han pasado. Yo no y ahí en ese caso, o sea, yo podría dejarle dejarlo a él como tutor. Tú eres la única que define quién podría ser el tutor. Ujú. Ujú. Eso es Listo, por profe. ley. Toca es Gracias. que te documentes muy bien, busques la asesoría de un abogado y pues que esto también quede como por testamento, pues un ejemplo, pero uno tiene que ser muy claro en la vida. Yo creo que las cosas que uno no las habla en vida es sí, pero esas cosas tienen que documentarse muy bien, Rosario. Más si uno tiene un hijo bajo estas condiciones, ¿listo? Ya Muchas cuando gracias, profe. profe pasó el pregunta, tiempo, Andrea, digamos de Andrea, pues ya tiempo no hay quien, ya se pierde esa plata y esa plata perdóname, Jenny, ya te doy la palabra. ¿Esa plata para dónde va? Para los pensionados que no es que se la vayan a dividir los demás pensionados, sino para seguir pagando cuotas, mensualidades de los demás. Señora Jenny, dime. Pregunta, buenas noches. Buenas Profe, noches. mi mamá trabajó durante casi 11 años, Ujú, pero en varias empresas, ¿sí? ujú. Y lo que le han dicho a ella es que ella tiene media pensión. ¿Ella puede hacer papeleo para poder adquirir esa media pensión o debe hasta pagar todo para completar las semanas y la edad? ¿Ella ya tiene la edad? No la tiene, tiene 53 hasta ahora. Cotizando, que siga cotizando por el mínimo, si puede seguir cotizando como independiente. Cuando cumpla los 57 entra a negociar lo que tiene y le puede llegar así Ah, sea media ok. pensión.
pero lo importante es que Ay, deje de vale. cotizar, que continúe Gracias, profe. cotizando. Es lo mejor que puede hacer, porque ella podría entrar ahorita y decir, venga, yo no quiero cotizar, devuélveme el dinero. Pero ¿saben qué? Yo le recomiendo pues que es mejor que media pensión a que no llegue nada. Y que es que cuando nos dicen, deme el dinero, listo, ya llegaron, no sé cuánto tendrá ahorrado. Un ejemplo, digamos bajito. Tiene 10 millones de pesos. ¿Usted qué hace con 10 millones de pesos? ¿Ah? Sí, Mejor no. que por lo Ahorita menos ya nada. no es que ya no es nada. Entonces, por lo menos usted dice, bueno, por lo menos le llega media pensioncita mensual a mi mamá, con eso hace mercadito. Y los hijos ahí respaldarán. Pero le llega Sí, algo. señor. Entonces, esas cosas uno tiene que pensarlas. Yo lo digo por experiencia propia frente al tema de las pensiones. Por ejemplo, mi abuelo, empresa, casa, carro, todo. No, yo, ¿para qué? No, yo ya me muero y eso ni pensión hay. Descuento, tiene 80 años, no tiene pensión, ya no tiene todo lo que tenía. Y ahora les toca a los hijos, porque él no quiso pagar su pensión. Y al menos uno dice es que al CIS le lleguen 500.000 pesos, un salario mínimo. Para eso tiene para qué, para mercado, para pagar servicios, que es lo mínimo para sobrevivir en Colombia. Entonces, esas cosas son importantes frente al tema de pensiones. Ahora, quiero nos vamos a enfocar en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el empleador y ustedes tienen que velar? Ese es uno de los requisitos mínimos de lo que debe cumplir un sistema de gestión. Y es que ustedes entren a verificar que la empresa está pagando la seguridad social de sus empleados. Recuerdan que yo les decía que, un ejemplo, usted la contratan como CISO para una obra. Entonces usted se va de proyecto a hacer un acompañamiento de seguridad y salud en el trabajo a una obra y es contratista. Entonces usted tiene que verificar que su empleador tenga a sus 15, sus 20 obreros, no, obreros, no, a sus trabajadores, a sus 20 trabajadores con los que usted entra al proyecto. ¿Usted qué tiene que verificar? Que realmente le esté pagando, ¿sí? Ojo, porque a mí me ha pasado. Cuando yo como empresa voy a verificar la seguridad social que usted me está reportando, porque aquí nos comunicamos entre colegas, entonces si usted me entrega, mire, Viviana, aquí le traigo la seguridad social de los 20 que entran conmigo, ¿sí? Yo verifico en dónde, en seguridad social, de que esté afiliado, de que sí está afiliado y que sí está aportando. ¿Qué pasa a veces con las empresas contratistas que son de esas que uno dice ni me las quiero encontrar en el camino, que le pagan, lo afilian y lo pagan 10 días y lo retiran? Ah, pero aquí usted dice que pagó el mes. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con ellos porque a veces hacen fraude de papeleo. Entonces, ¿qué pasa en caso tal? Cuando aquí hablamos de seguridad social. Entonces, ¿y cómo entramos nosotros como, como trabajadores de seguridad y salud en el trabajo? Verificar que cumpla con los pagos tanto de pensión, seguridad social, todo, ARL, fondo de pensión y EPS. ¿Qué pasa si un trabajador se accidenta? ¿Sí? Ustedes ya vieron todo lo que es terminología de accidente grave, accidente leve. ¿Lo recuerdan? Sí, señora. Listo. ¿Qué es un accidente grave? Creo que es el que genera muerte, profe. ¿Qué más? O invalidez Un miembro de alguna O parte de nuestro cuerpo. mutilación de alguna parte del cuerpo. Sí, muy bien. Aplastamiento. Invalidez, amputación, sí. O sea, deja una lesión grave sobre la persona. No necesariamente tiene que ser la muerte. No necesariamente tiene que ser la muerte, muy bien. Es la que lleva a tener una pérdida en cierta forma. No puede que no pierda el brazo, pero perdió una parte de la movilidad. ¿Sí? Tiene una lesión en la columna o huesos largos entre la tibia, el fémur, la tibia y el peroné, creo que es. Ese es accidente grave. Entonces, ¿qué pasa donde tengamos un accidente de trabajo en la empresa?
y yo voy a reportarlo. Es cuando, oh sorpresa, que voy a reportar a mi trabajador y no me reciben el reporte. ¿A quién le toca responder? A uno porque se supone que uno ya A la empresa, su merced no va a sacar de su bolsillo para pagar todos los gastos. A la empresa. Entonces usted dice, pero venga, ¿cómo así si yo revisé, empleador, usted qué hizo? No, es que yo lo retiré, porque a veces pasa que los administrativos se les alcahueten eso a los empleadores. Entonces, no, aquí, pues qué pena con usted, pero el trabajador lo tiene que responder usted. Y al empleador le toca asumir lo que debía asumir. ¿Quién? La ARL. ¿Por qué la empresa paga una ARL? Porque obviamente no tiene todos los recursos para que en caso de un accidente grave o un accidente fatal tenga con qué responder. ¿Sí? No, no todas las empresas tienen 800 millones de pesos ahí en el bolsillo para en caso tal poder responder. Entonces lo que hacen es que, ay, gracias, tan bello. Gracias, muy amable. Trajeron oncecitas. Entonces, entonces resulta que cuando uno no tiene, o sea, como empresa no tiene cómo responder, pues para eso paga una ARL y ustedes tienen que llevar a ser conscientes a sus empresas. Decirles, ojo, paguemos la seguridad social, paguemos la ARL, que tengamos todo el día, cosa de que si ocurre algo, hay quien responda por mí. Entonces, en este caso, hay quien responda por ese accidente grave, por ese accidente, y le toca pagarlo. Entonces, yo he tenido casos, y les cuento la experiencia, donde he conocido muchos trabajadores donde no, resulta que el empleador no le pagaba seguridad social y entonces le tocó asumir al empleador la pensión, porque tengan ojo acá, cuando la empresa no paga estos aportes, le toca asumir lo que le pagaría esos aportes. Entonces imagínense donde la persona tenga una invalidez, ¿sí? Le toca de por vida a esa empresa pagarle la pensión. De por vida, o sea que mensualmente le tiene que girar a la persona para que tenga su mensualidad. Y eso es importante saberlo. Es importante saberlo porque muchas veces la gente por el desconocimiento, no, nada, me dieron 10 millones y váyase. ¿No han escuchado esos casos? Les pasa eso, ¿sí? Sí, todavía hay muchas empresas chichis donde no afilian a las personas y las personas se vienen, no, es que yo no me enfermo, yo que voy a ir al médico, no, es que yo no voy a ir y ni siquiera se dan cuenta que están afiliados y por allá alguna enfermedad o algo y es que se vienen a dar cuenta 2, 3 años, no, nunca les han pagado, sí estaban afiliados, pero nunca les volvieron a pagar y a llorar entonces. Profe, eso pasa con las empresas pequeñas, ¿cierto? Ángela. Luego Esther. ¿Listo? Ángela y luego Esther. Dime, Ángela. Digamos lo que su merced dice, les damos cierta cantidad de plata, o fuera que se queda sin trabajo, le dan una plata y ya no lo vuelven a contratar a uno, porque digamos, creo que todavía hay empresas así, y se desentienden, o sea, sale uno como siendo el culpable de que le hubiera pasado ese accidente. Muy bien, pasa eso. Ahora, la compañera Esther, dinos, y ahí les complemento algo que además pasa. Esther, ¿te escuchamos? No, ya no te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Profe, hay mucha bulla en mi casa, no puedo hablar. Los perritos ladran mucho. ¿Escribes? Sí. Listo. Entonces, mientras que espera a ver si ya Esther puso un mensaje acá. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que entonces, ojo, y pasa eso, que entonces las empresas por quitarse estos problemas de encima, porque es que imagínese usted, como usted no quiso pagar la ARL, como usted no quiso pagar, tiene que responder. Entonces dice, ay, no, pues negociémoslo. Y la gente, bueno, me van a dar 10 millones y ya. ¿Sí? Que esto pasa mucho en las empresas pequeñas, sí, desafortunadamente pasa
porque hasta ahora se está reglamentando todo el tema del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, donde se exige que las ARLs, sí, expidan un certificado de cumplimiento, o sea, quiere decir que sí tiene afiliado a sus trabajadores. Pero en Colombia pasa que es que tenemos el trabajo no formal. Si ustedes se dan cuenta, tenemos trabajos de chicos que venden en la calle, que hay mucho vendedor ambulante, se dice, que tiene sus propios negocios. Entonces nunca se afilian a un sistema general de riesgos, ¿sí? Pasa que cuando un tendero, pregúntele a un tendero a ver si paga RL, nunca. O pregúntele al señor que vende tintos en la esquina, nunca. Y ellos tienen riesgo público, tienen riesgo, tienen de todos los riesgos, ¿sí? Pero no son conscientes de que si, por lo menos tú, y aparte ellos son los subsidiados, porque ellos no pagan seguridad social. O sea, el que es consciente, quizás la pague, pero el que no, pues se va por régimen subsidiado. ¿Y qué pasa con los regímenes subsidiados? Que no van a tener nunca una pensión. Y por eso en Colombia hay mucha gente que no tiene una pensión de vejez, porque no pensaron en su vejez. Entonces, el que decía, no, pues voy a comprar un taxi y con eso me mantengo. Pero donde tengo un accidente, ¿qué pasa con el taxi? ¿Lo perdió? Entonces, en cuanto a seguridad social, les estaba contando el accidente de trabajo. Entonces, hablamos de un accidente de trabajo. Les voy a contar un accidente puntual. Resulta que un trabajador en una empresa panelera, todos conocen lo que son ellos, ¿cómo se dice? Van pasando la caña y la molienda, ¿sí? En la ¿El molienda. molino? Sí, el molino. Un Entonces cortador resulta, exacto, entonces en el molino, entonces resulta que esas empresas tienen unas máquinas muy grandes y por accidente un señor se amputó una pierna. ¿Cómo? No sé, se amputó la pierna. El hecho es que de ese accidente, a él, pues porque fue una amputación, fue un accidente grave, la ARL pues lo indemniza, hacen la investigación, efectivamente pues fue un accidente de trabajo. En esa población, obviamente que a usted lo indemnicen porque recuerden, cada parte de su cuerpo tiene un precio. Esta falange vale tanto, este dedo vale tanto, este vale tanto, ta, 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 ta. Esta mano, la mano dominante vale más que la no dominante, ¿sí? Un ojo, la oreja, la nariz, la boca, los dientes, la cara, todo eso tiene ya un precio, ¿sí? Caso tal de que usted tenga un accidente, Dios no lo quiera, y le van a indemnizar, le indemnizan de acuerdo al valor del órgano. Perdió la pierna y el señor recibió como 15 millones de pesos y aparte también una parte por pérdida de capacidad laboral, entonces recibe un dinero. Y la empresa pues obviamente lo tiene que contratar y reubicar, ¿sí? Lo tiene que dejar trabajando, pero lo tiene que reubicar. ¿Qué pasó? Entonces a raíz de ese accidente decidieron colocar cámaras de seguridad en diferentes puntos críticos de la empresa. Esa fue una acción, cuando hago la investigación del accidente, eso es una acción de mejora y es una acción correctiva para tener evidencias. Resulta que como al mes pasó otra vez otro accidente similar. Entonces, ¿cómo así que ese accidente similar que otra persona se amputó? Resulta que los trabajadores no sabían de las cámaras. O sea, no pensaron que esas cámaras tenían ese fin. Sí, solamente lo sabían ¿quiénes? Pues los jefes que eran. Entonces, cuando hacen la investigación del accidente, el trabajador, ¿sí? En este caso, que fue amputado, ¿qué dijo la ARL? La parte asistencial. Obviamente no lo iban a dejar morir, ¿sí? Claro, la parte asistencial lo operaron, lo recuperaron, pero al señor lo despidieron. Ni indemnización, ni pensión. ¿Por qué? Porque el señor fue y se amputó la pierna. O sea, ¿el señor lo hizo de aposta? Lo hizo de aposta. Lo hizo de aposta. Es un accidente que él mismo ocasionó con otro fin.
Exactamente, porque él pensó que amputándose también le iba a llegar un dinerito adicional de su mensualidad. Eh, y pasa mucho, chicos, pasa mucho en obra que se lesiona un dedo, el que se quita una falange, el que por necesidad dice, no, pues yo aquí digo que fue un accidente y lo meto por accidente. Pero lo que pasa es que la gente no sabe, es que uno tiene que hacer una investigación del accidente y ver cuáles fueron las causas básicas y causas inmediatas de ese accidente. ¿Ustedes ya vieron investigación de accidentes de trabajo? No. Veámoslo para cuando tengamos que reponer esta clase, la clase de ayer, que es importante, lo podemos reponer con eso que va ligado a todo este tema de seguridad social, ¿les parece? Y se los complemento muy bien para que ustedes aprendan un poco sobre investigación de accidentes y las metodologías, ¿listo? Bueno, entonces ya para ir finalizando y cerrando, les concluyo este tema y poder llamar lista de asistencia que prefiero dejar la lista de una vez porque me estoy enredando mucho por lo que son muchos, me estoy enredando mucho en temas de la lista con el listado y me toca pasarlo y entonces un cuento de raro. Bueno, entonces, para concluir, entonces, chicos, ¿qué pasa cuando el accidente de trabajo genera una incapacidad? Perdón, genera la incapacidad. Recuerden, cuando es un accidente de trabajo, la incapacidad la va a pagar ¿quién? La ARL. La ARL. La La ARL. ARL. La ARL. Listo, ARL. ¿Qué porcentaje paga la ARL? El 100%, pero sin subsidio de transporte. Sin subs. Volvemos. ¿Quién me habló? ¿Oscar? Yo, sí, Oscar. señora. Sí, claro, recuerden que el IBC no va con subsidios. ¿Listo? Ni con bonos. El IBC va con lo que usted está cotizando. Ya dijimos que en el caso mío era 1.900.000. Es un ejemplo, ¿no? Listo. ARL 100%. Si fue un accidente común, recuerde, lo que sea común es por EPS. Si es común, el señor iba de la casa al trabajo, se cayó en la bicicleta y se lastimó una mano. Eso es un accidente común. Me atiende la EPS. ¿Cuánto paga la EPS? ¿Qué porcentaje me paga por incapacidad? El 75%, profe. 63. ¿Listo? 63. Ahora, ¿qué pasa cuando el accidente de trabajo genera una invalidez? ¿Cuándo se considera invalidez? Cuando la persona tiene una pérdida de capacidad del 50%. Entonces, el accidente de trabajo le genera una invalidez al trabajador. ¿Quién paga la pensión? ARL. ¿Listo? Si la invalidez es por enfermedad laboral, ARL. Y si la invalidez es por, por enfermedad común, que lo que yo le decía a Andrea, venga, pero ¿cómo así? No lo pasaron porque tenía cáncer terminal, debieron haberlo pensionado a él rápidamente por enfermedad. Entonces, en este caso, cuando es enfermedad terminal, sería por enfermedad común y tiene que ser, iría de un 75 a un 100%. ¿Cuándo se paga un 75% de pensión? Perdón, se paga siempre el 75% de pensión. ¿Cuándo se paga un 100% de pensión? Cuando la persona depende de. Entonces resulta que la persona que tiene la discapacidad, en este caso pierde una capacidad laboral de más del 50%, porque depende de otra persona para poder vivir. ¿Sí? Ustedes tienen que decirle eso a sus trabajadores. Entonces, aquí no es negocio, aquí el negocio no es pensionarme por accidente de trabajo, porque eso no es negocio. Donde usted quede mal, ¿sí? Por accidente de trabajo, usted básicamente lo que le llega tiene que pagarlo para que lo cuiden. Entonces le toca pagar, como decir, una casa donde me puedan cuidar porque me tienen que cambiar el pañal, me tienen que bañar,
cuando ya la persona depende de totalmente, que es bañar, cambiar, alimentar, una persona que queda cuadraplégica, perdón, que no puede moverse, que no tiene cómo depender, que no tiene cómo ser autosuficiente y poderse hacer todas sus cosas, ahí sí le da el 100%. Pero ¿cuánto vale cuidar a una persona? Imagínense que su pensión quede en 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto vale una enfermera? Entonces uno tiene que llevar a la gente a decirle, venga, eso no es negocio. Y no es negocio que usted se accidente, entonces cuídense. Por eso es importante trabajar en el autocuidado. ¿Listo? Para llevar a la gente a ser consciente de que muchas veces la gente cree que porque no, me accidenté, me van a indemnizar, no, pues qué maravilla. No, pues, y mucha gente, créanme, o sea, uno se encuentra con estas sorpresas porque la gente no es consciente del tema, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre el accidente? Dijimos que cuando ocurría el accidente y no teníamos afiliados a nuestros trabajadores, pues entramos a responder. Ahora, si las condiciones del accidente de trabajo fueron por causa directa de la empresa, que no tiene el sistema de gestión, que no cumplió con el COPAS, que a la empresa se le olvidó hacer la reunión del mes pasado, que la empresa no le dio entrego de PPs al trabajador, entramos a hacer temas de responsabilidad civil, laboral y penal. Pero eso se los voy a dejar para explicárselo con una gráfica mejor en la próxima clase. ¿Listo? Hasta el momento han comprendido el tema de lo que es seguridad social. Sí, señora. Sí, señora. Un poquito más claro. Ley 100, ley 100, la ley más horrible que pudieron haber creado, pero bueno. Porque es que hay muchas cosas de esa ley 100 que afectó al trabajador, ¿sí? Y pues desafortunadamente el trabajador siempre es el que lleva el bulto. Entonces, nosotros los que tenemos que estar, los que estamos abajo, los que nos tocan, son los que llevamos el bulto. Y las EPS muchas veces, lo que les decía al inicio, se llenan de platica, desvían los recursos y a usted cuando le tienen que hacer un tratamiento no se lo brindan. Entonces, es una de las falencias que tenemos en nuestra seguridad social. ¿Listo? Voy a llamar listado de una vez. Vamos a llamar listado para que me colaboren. Profe, ¿Listo? le quería preguntar a la compañera, no me acuerdo el nombre, pero ella dijo algo de la incapacidad materna y de la licencia materna. Entonces,